acción del sistema, cómo ingresa a las interfaces y qué pasa adentro, y cómo salen las interfaces. Y el nivel 2 muestra directamente la explosión que hace una burbuja, pero del usuario externo siempre, nunca del interno. Por eso yo les digo, no sé, depende de cómo quieran. Yo lo entendí mejor del nivel 0, 1 y 2. Claro, y otra pregunta, el diccionario de datos, ¿cuándo se tiene que hacer más o menos? ¿A partir del nivel 0 o a partir del nivel 1 ya? El diccionario de datos te conviene hacerlo siempre de acuerdo a lo que te pida la consulta, que es la interfaz de salida. Claro, Siempre el nivel 0, el nivel 0 no te va a dejar ver eso. sí. Lo puedes hacer en nivel 0 o en nivel 1 te lo mismo, porque vos ya tenés las consultas que tienen que salir. Claro, pero Porque en el nivel 1 sería mejor, ¿no? Porque es mucho más detallado y más o menos tenés una idea. en realidad lo que más importa de los diccionarios son los campos llaves y los campos que le siguen. Para que se entienda mejor, el campo llave es el que arrastra todo el diccionario. Por eso se hace la interfaz, por eso yo le discutí a Lina. Póngale, la factura, cuando vos pones el número de cliente, te va a arrastrar el diccionario de clientes, todos los campos, y va a llenar la interfaz de salida. Entonces ya te va a copiar automáticamente todo lo que vos tengas en ese diccionario. En realidad esa es la función del campo llave. Por eso también el campo llave se repite. Es el único que se puede repetir en los diccionarios que están relacionados, porque la relación es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Eso está igual en la teoría. Si consulta, qué sé yo, ventas, vos vas a tener el diccionario de ventas y puede ser número de venta o número de factura, que los campos llaves siempre son los que no se repiten, nunca se van a repetir. Y abajo vos podés tener el número de cliente que te va a arrastrar el diccionario de clientes, el número de producto, que es el campo llave del diccionario de productos, que te va a arrastrar toda la información de productos. Por eso es el campo llave. Bueno, para que envío una foto del ejercicio 1 que yo ya lo hice para comparar. A mí, yo les explico cómo yo lo entiendo más fácil. El nivel cero, cuando hacemos la lectura, el nivel cero lo único que te pide son los usuarios, los flujos de información y el nombre de sistema. Siempre va los usuarios internos, que póngale, puede ser el empleado y el dueño, que uno va a la izquierda y el otro va a la derecha, y después el cliente. El sistema siempre lleva el nombre sistema de. Si estás haciendo una biblioteca, sistema de biblioteca. Si estás haciendo de venta, sistema de venta. Siempre sistema de eso. Y siempre va a la burbuja grande. Lina lo que hace en cada flujo, en cada flechita que hace, es le pone el dato que ingresa. En el nivel cero lo único que se hace es se pone el dato que ingresa. Ponga qué sé yo, el empleado ingresa los datos del cliente, entonces en la flechita que sale del empleado al sistema, va sobre la flecha dato cliente, que es el flujo de información que entra. Y después los consulta, que son los del dueño, siempre va consulta A, consulta B, consulta C, depende cómo lo quieran poner. Pero siempre Lina quiere sí o sí que identifiquen qué entra y qué sale. El cliente puede ser, qué sé yo, eh, consulta el alquiler de cancha. Entonces, consulta alquiler y entra a ese flujo. Y después, si sale información, pues tiene que salir, depende, Lina o lo toma, que vuelve a salir a la izquierda o si no sale por la derecha. Al cliente de nuevo, se vuelve a hacer el cliente. Pero ahí cuando Fran ahora muestra la foto, lo explicamos de ahí. Si no, también tenemos el ejercicio de Lina que hizo la clase pasada, que por ejemplo yo ya me lo olvidé, así que vale la pena. Y lo tenemos hecho de la forma de Lina y podemos ir releyendo todo. También es otra Sí, opción. también, como quieran, por eso. A ver, si que alguien comparta y lo vamos leyendo. Y yo les voy diciendo. Yo ahí mandé el ejercicio. Cómo lo entiendo yo?
¿Querés compartirlo, Fran, a la pantalla, la foto? Y no sé qué ejercicio es. O el que mandó, el que hizo Lina en el Word, cualquiera. Yo creo que conviene el de Lina, que ya está hecho y explicado según la función que lo hace ella. Porque si compartimos el ejercicio que hizo él, quizás confundamos más a los demás. Yo ¿El ahí Word dicen? lo mandé en el chat, fíjate. Eh, Sí, nos conviene el de Lina, porque todavía no estamos cancheros para corregir. ¿De qué ejercicio? Si quieren yo comparto pantalla, pero no explico nada. El ejercicio 7, el que hicimos el lunes pasado con Lina. Ahí lo busco. Díganme si lo ven, porque nunca hice esto. Sí, se ve perfecto. Bajás y podés al nivel 0. Para empezar desde el 0. Ahí. Ahí está, joya. ¿Ves lo que yo les decía? Siempre les conviene a ustedes, cuando arman el nivel 0, identifican. En la lectura ya directamente. Yo lo que hago lo marco, lo resalto con un fibrón. Los usuarios. Espera, pues lo veo re chiquito. Ahí le pongo un poco de zoom. Siempre marcan los usuarios, que es los que van a interactuar con el sistema. Ve que está el empleado, el encargado, el dueño y el cliente. Esos son los principales. Y siempre van en un rectángulo, en un cuadrado siempre. Después, el flujo, de acuerdo a lo que te va diciendo la lectura, es el flujo de información que va a entrar al sistema. Ahí está la flechita donde dice datos de rodado que carga el empleado. No se olviden porque Lina rompe las pelotas con eso, por lo visto. Siempre en las flechitas de afuera, nada más, hay que escribir en el nivel 0 qué dato ingresa al sistema. Eso sería una interfaz de entrada. Y después, los listados que obtiene, también lo mismo. Tiene que poner listado punto A, listado punto B, punto C, que son las consultas, son las interfaces de salida. El pedido del cliente también. Siempre todo lo que es flujo entra siempre sobre la línea, sobre la flechita y siempre señalando al sistema. Lo que yo le decía, el sistema, la burbuja grande siempre lleva el nombre sistema de y lo que sea la empresa. Si usted ve que acá es sistema de venta de rodado, puede ser, era el otro era sistema de biblioteca, no sé, sistema de alquiler, sistema de canchas, siempre sistema de y de acuerdo al texto lo que lleva. ¿Eso más o menos lo entendieron? Después, sí, después en la parte derecha siempre va, digamos, lo que te pida en la consigna, ya sea el dueño o quien fuere, y lo que se devuelve al cliente también en este caso, ¿no? Claro, eso lo armás de acuerdo al nivel 1. ¿Con qué diccionario vas a interactuar y de acuerdo a qué va a ser el sistema? Porque el DFD muestra qué hace el sistema, pero no cómo lo hace. ¿Entendés? Por eso, si vos subís ahora al nivel 1, ¿ves? ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Ponele, ¿ves? El empleado ingresa el dato de rodado. En la burbuja siempre es, o actualiza, lo que hace el empleado siempre se actualiza mayormente. ¿Entendés? Actualiza rodados. ¿Entendés? Que siempre esa es la burbuja, la acción que hace el sistema. Y siempre va la flecha al diccionario. Nunca va la flecha del diccionario a la burbuja, porque si no, inverso es consulta. Siempre va el flujo al diccionario.
No sé si entienden ahí. Sí, yo no entendía eso, lo de las direcciones, ahora lo entendí. Claro, cuando va de la burbuja al diccionario, ahí es cuando actualiza. Ahí no se pone nada directamente porque la flecha ya simboliza la actualización. Y cuando vuelve del diccionario a la burbuja, es cuando consulta. Después tienen, bueno, eso por un lado de los datos de interfaz que entra al sistema. El nivel 1 siempre representa las burbujas de eso. ¿De qué es lo que representa el sistema? ¿Qué hace? En este caso, ponele el rodado, actualiza rodados, siempre se actualiza. Mayormente siempre se actualiza y un diccionario. Después, por eso el diccionario de datos les conviene hacerlo de acuerdo a las consultas, porque si no, vieron que ya dijo, hay redundancia de datos. Datos al pedo, que no sirven porque para la consulta no vienen al caso. Por eso te conviene hacer primero diagramar y después ver qué es lo que consulta o qué hace cada uno. Póngale en cliente que ingresa el pedido que dice verifica el rodado y la cuenta corriente del cliente, por eso cuando consulta sale del diccionario a la burbuja de verifica. Si van a repetir el diccionario o le agregan una rayita otra vez así como está haciendo Lina, o si no una rayita más abajo. Cualquiera de las dos formas se puede hacer para repetir el diccionario. Así marcas que repetís el diccionario directamente, que es por una cuestión de que no estén todas las flechas mezcladas. Y si van a saltar una flecha, siempre es con una curva como cursograma. Es el salto en sentido el puentecito en sentido de la flecha, del flujo de información que va. Ah, listo, listo. Una duda que tengo. ¿El campo clave cuál sería para darme cuenta? Ponele, vos tenés del campo clave, ponele, qué sé yo, el diccionario de rodados. Vos podés ponerle número de artículo, número de auto. Es el que va a ser único e irrepetible, te dice la teoría. O sea, que no se va a volver a repetir dentro del diccionario, que vos lo podés identificar solo. Como viste que te decía, qué sé yo, en venta, el campo clave va a ser el número de factura, porque el número de factura nunca se repite. En artículo puedes poner número de artículo o código de artículo. Siempre el campo llave es el primero, porque es el que va a arrastrar toda la información del diccionario de datos. Está bien, o sea, por ejemplo, en el 1 que es el de las canchas, se puede poner código de cancha, por ejemplo, como campo Claro, clave. a nosotros nos explicó así, Vázquez y Ferreiro nos explicaron de esa forma, para que vos no te confundas. Y como el número de cancha va a ser único, después vas a tener número de cancha 1, 2, 3, 4, ¿entendés? El sistema de eso, a vos no te interesa qué hace el sistema con la información, sino cómo lo hace. Como decís vos, ahí poniéndole número de cancha, ya estás dándole el campo llave, que esa es la principal. Está bien, perfecto. Gracias. Y después tenés que ver los consulta, que ahí es donde vas a poder rellenar mejor el diccionario de datos, con los datos abajo. Lo que no tenés que hacer es repetir los campos en los demás diccionarios. No puedes tener el campo nombre, qué sé yo, nombre del artículo, nombre de cliente, porque si no ahí el sistema no va a saber dónde buscar. Siempre tenés que tratar de identificarlos de otra forma. Está bien. Las flechas que puso de colores son las que te llevan a los almacenamientos para obtener las listas, ¿no? Que requiere el dueño en este caso. No me acuerdo mucho. Claro, esos son las consultas. Los consultas siempre salen de los diccionarios a las acciones. Si te pide, qué sé yo, ponerle la burbuja 6, ponerle que te dice los clientes morosos, identificar los nombres de los clientes morosos, fecha y el estado de la cuenta. Entonces vos tenés que tener, en el diccionario de datos, el número de cliente tenés que tener. Si te pide la consulta apellido y nombre, vos tenés que tener en el diccionario número de cliente, abajo apellido, abajo nombre. Entonces ahí puedes consultar ese sistema. Si te dice cuenta corriente, vos tenés número de cuenta corriente, abajo ponés estado de cuenta, fecha. Entonces vos podés consultar cliente y el diccionario de datos cuenta corriente y te va a traer esa información que te está pidiendo la consulta.
Los clientes, los morosos y de qué mes. Entonces ahí vos traes la misma información. No sé si entendieron. Sí. Sí, sí. Lo entendemos mejor. Por eso siempre te conviene armar los diccionarios de datos. A nosotros, ponele Vázquez y Ferreiro, nos pedían por lo menos mínimo son 5 campos que tenés que poner. Si después si le querés agregar, más no hay problema. Pero yo te pedían 5 como mínimo. Lina no sé, porque yo también le mandé el ejercicio que yo hice y nunca me contestó. El diccionario... No, decime. Digo, capaz que te lo corrige o dice hoy. O viste que todo última hora te avisan 2 horas antes del examen, más o menos. Claro, por eso yo más que nada, porque yo lo entiendo de una forma, ella lo explica de otra, y yo quiero alinearme con lo que ella dice por el parcial, porque después para corregir, ella no te va a decir no, difiere del autor, te va a pegar el 2. No, sí, básicamente te conviene mirar su forma. Claro, por eso yo les decía. Lo que pasa es que imagino que para vos, Víctor, o sea, más allá de que practicás y entendés el tema, debe ser re difícil adaptarte o amoldarte al criterio de ella, porque si lo entendés con un razonamiento lógico, imagino que adaptarte a ella debe ser una cagada. Claro, por eso, porque por el ves ella ahí, donde crea, ahí en este nivel 1, que crea el diccionario de datos de rodados vendidos, saca la acción directamente, y nosotros nunca yo con Ferreiro ni con Vázquez vi de esa forma, siempre va de acción a acción para el flujo de información. Y después podés actualizar o consultar o lo que sea el diccionario de datos. Ella lo sacó de un diccionario que para mí no es así. Y yo hablé con otros compañeros que ya promocionaron la materia y no. Ellos no ¿Vos pueden decís el creer. almacenamiento que le puso R vendidos, de rodados vendidos? Claro, yo lo entiendo que ahí tiene que salir del registra a emite factura. Viste que yo le pregunté en la clase y me dijo que sí, que de las dos formas está bien. Veremos en el parcial. Me perdí. ¿Cómo? Pero ahí sale de la burbuja que dice registrar venta, o estoy viendo mal. O capaz que estás diciendo otra cosa y no te entiendo yo. Claro, viste que dice registra venta y crea el diccionario de datos rodados vendidos. Y de ahí de rodados vendidos está sacando el flujo de información a emite factura. Yo Sí. nosotros, como yo lo entendí y yo aprobé la práctica, es de registra sale a la burbuja, no del diccionario. Porque el diccionario Ah, no, ya entendí. Sí, Claro. sí. Creo que yo lo hubiese hecho así sin tener conocimiento teórico, claro, por digamos. eso te digo. Yo eso lo que le pregunté, ella me dijo que de las dos formas está bien igual. Que son criterios, porque lo único que te dice ella son criterios distintos. Bueno, pero espero que a la hora de corregir aplique un criterio bastante amplio y abierto, porque si no, este tipo de cosas, por ejemplo, si está bien hecho, espero que no aplique su único criterio. Sí, lo que me pasa es que Lina no se mueve de su cuadrado. Ella te clavó el 2 y por más que vos le discutas a muerte, no se mueve no te va a mover la nota. No, igual ahora en este caso que es presencial, en todo caso puedes pedir revisión de examen si no estás conforme con la nota de la práctica, por ejemplo. Sí, sí. Pero por eso te digo. Para mí, por eso yo les decía, para mí lo explicó mal. Porque es más fácil entenderlo del nivel 1, del nivel 0 al 1 y después al 2. Por más que por ahí te Claro, pida sí, nivel 0 y 1. No sé o sea, qué. ¿Sí? Decime. a medida que vos vas haciendo lo que es el nivel 1, vos decís que lo conveniente es ir armando el diccionario de datos, Claro, te o conviene. eso antes. Es como de acuerdo a cómo vos te sientas más cómoda en el sentido de los consultas. ¿Entendés? El diccionario de datos siempre ponele como me habían dicho. Si tenés cliente, abajo del campo llave siempre mandale número de cliente. ¿Tenés venta? Mandale número de venta. ¿Entendés? Siempre tiene que ser el campo llave el que no se va a repetir en ningún otro. Y Salvo es- en los que están relacionados. Tómenlo como les decía, qué sé yo, una factura. Ahí que dice, emite factura. Y si emite factura, va a agarrar. Vos le pones número de factura, número de cliente, y el número de cliente te va a traer toda la información del cliente a la factura, que la va a autocompletar. Esa es la interfaz de salida. Pero número de producto abajo te va a arrastrar todo lo que es los datos del producto que compraron a la descripción en el documento.
Por eso ponerle en ventas puede ir número de venta, número de cliente, número de producto. Y después, si querés, lo vas rellenando, qué sé yo, fecha, envío. No sé si están ahí abajo los diccionarios que ella hizo. ¿Ves que ahí, ponerle en rodado, ella puso código de auto? Puede ser código de auto o número de auto, es lo mismo. Ese es el campo llave que cuando vos vayas a venta, ves que ahí en ventas ella lo puso a lo último, código de auto. ¿Por qué? Porque directamente el sistema va a traer toda esa información del diccionario de datos. Por eso es campo llave. Arrastra toda la información completa. ¿El campo ya le pidió que lo pongamos primero en cada uno de ellos o de los campos o nada que ver? Vos fíjate que ella, siempre para mí, y para también lo que explica en la teoría Salvato, el campo llave siempre es primero. Y no lo hacen en una línea, el diccionario. No se hace sobre un renglón. Siempre es uno abajo del otro. Yo lo O sea, entendí de como esa una lista, forma. ¿no? Claro, como una lista. ¿Por qué? Porque Ah, se supone que es la forma. Si vos ves creo que está en SIN, la teoría y la práctica, hay un ejemplo y te va a poner los campos siempre uno abajo del otro, pues se supone que ahí es donde te hace la interacción el sistema. Si vos lo pones en un renglón, no sabes qué consulta. claro, sí. Entonces, por ejemplo, ahí que dicen rodados, código de auto. Si yo lo pongo abajo de un rodado vendido, me estaría arrastrando marca, modelo, color, o sea, todo lo que sirve. Digo, todo lo que sigue. Claro, por eso O es sea, campo esa sería la llave. función del campo clave, para no repetir todos los otros. Claro, el sistema, como yo te decía, si vos vas a emitir factura, el sistema te va a traer toda la información que está dentro del campo rodado, de todo el diccionario rodado, perdón. Claro, o sea, yo puedo poner cosas después para rellenar y llegar a los 5 en el caso de que te pidieran a vos, pero lo que importa es poner el que está delante de todo, que sería el campo llave. Claro. Y después, en realidad, el relleno va de acuerdo a la consulta. Puedo ponerle, qué sé yo, una de las consultas, qué sé yo, el listado del punto C te puede decir cuáles son los rodados, los últimos, la fecha de venta de los últimos rodados y el estado de cuenta de cliente. Entonces vos tenés que tener sí o sí en cada diccionario ese campo para que pueda consultar el sistema. ¿Entendés? Últimas ventas, vos ahí ponerle en rodados vendidos tendrías que tener fecha, como está ahí, fecha de venta. Entonces ahí puede consultar venta. Cliente, tenés el DNI y tenés nombre y apellido. Como tenés nombre y apellido, te saca el dato del nombre y apellido del cliente. Ahí ya consulta cliente. Y el estado de cuenta, si son morosos o no, tenés justo estado de cuenta. Entonces ahí consulta los tres diccionarios, cliente, cuenta corriente y rodados vendidos para una sola consulta. Siempre de acuerdo a la consulta que te hace, en los campos que vos sí o sí tenés que tener en cada diccionario. Claro, sí, dijo yo. Algo de eso me acordaba, pero. Claro, me acordaba que parte del relleno era las consultas que pedía el dueño y la otra parte, bueno, lo que vos saques Sí, de la. la otra parte es fruta, de acuerdo a la cantidad de campos que ella que te pida. O viste que, ya te digo, a nosotros Vázquez y Ferreira nos pedía mínimo 5, y después si queríamos seguir rellenando, podía seguir rellenando. Pero mínimo tenés que tener los campos de las consultas, para que se pueda relacionar con la consulta. Pero eso tendremos que preguntarle, porque acá en uno tiene dos campos nada más, en el otro tiene tres, en el otro cuatro. Claro, eso hay que preguntarle cuánto es lo mínimo que ella quiere. Porque ahí, qué sé yo, cuenta corriente, pues ¿ves? Ella, para mí está mal como lo identificó. Porque ves, el campo llave ella pone DNI. Y DNI ya está como campo llave cliente. Entonces el sistema va a interactuar mal, porque no sabe a cuál de los dos recurrir. Porque los dos son llaves. Está en pedido rodado también. Claro, ¿ves? Ahí tendría que ser número de pedido y número de cuenta. ¿Entendés? Entonces después DNI está bien puesto, porque después va a rellenar, que va a consultar al cliente. Pero ahí en cuenta corriente faltaría número de cuenta corriente como campo llave.
Por eso siempre va primero, porque es para identificar qué es la llave de ese diccionario. Y como la cuenta corriente está relacionada con clientes, por eso está DNI. Porque va a traer la información de clientes a cuenta corriente. En el pedido del rodado tendría que estar número de pedido de rodado o código de pedido, después cliente. Entonces es como la factura, vos emitís el pedido, te va a salir un número y después te va a autorrellenar. Con el DNI te trae toda la información del cliente. En rodado, en pedido de rodado, tendría que haber puesto código de auto para que arrastre lo que está pidiendo. Pero como ella agregó el pedido de rodado de acuerdo, para mí, que es lo que yo le preguntaba a ella y que le pregunté el otro día a Vázquez, es una interfaz, no es un diccionario. Para mí está mal, pero bueno, ella lo quiere en forma de diccionario. Eso también hay que ver. Hoy le voy a volver a preguntar si ella lo va a tomar como. Claro, es verdad. Porque es un pedido, es una interfaz, no es un diccionario de datos. Ella te Claro, dice que no. la interfaz, o sea, mal llamado, son las flechas. Claro, es el flujo de información que ingresa o que egresa del sistema. Que Claro, no tiene eso nada que no ver, lo había tiene visto, eso, sí. no tiene nada que ver con el diccionario, porque es algo externo. Está bien, ellos te dicen, no, pero es como es el formato que tiene que entrar para que el sistema reconozca. Pero no es un diccionario de datos, para darle la forma de un diccionario o ponerlo dentro de los diccionarios de datos. Pero como ella quiere diccionario de datos, así, por eso Claro, yo cuando vos le preguntaste no entendía exactamente a qué te referías, pero bueno, ahora que me lo decís, sí, ¿no? Viéndolo de esa manera, sí me doy cuenta. Claro, porque con el mismo criterio, entonces, viste que ahí en el nivel 1 está factura. Entonces vos tendrías que crear Claro, justo estaba diccionario viendo eso, sí. factura. Y ella te dice que no, lo que pasa es que es el que desenlaza el movimiento del sistema. No tiene nada que ver, pues es una interfaz, no un diccionario. Pero bueno, ella quiere en ese formato. Es como dijo una de las chicas hoy que decía, nos conviene alinearnos a lo que ella pide porque si no después, Lina una vez que te corrigió, no se mueve de la nota que te puso. Por más que se haya equivocado, no se mueve. Ya me pasó a mí con ella en teoría. ¿Qué pediste? ¿Revisión? Sí, ¿La misma nota? le discutí la nota, porque el primer parcial me dijo que era la primera vez que cursaba, leí la respuesta de cuál era la correcta. Me puso un 2 porque me dijo que no. Que tenía que haber puesto por qué era incorrecta. Bueno, no me preocupé porque, bueno, recupero. En el segundo parcial le puse por qué era incorrecta y me puso un 2, porque no le puse por qué era incorrecta y cuál era la correcta. Y se la discutí a muerte, igual no me cambió la nota. Heavy, dice la señora Lina, ¿no parece? Sí, Lina es peor que Salvato. En la teoría es peor que Salvato. ¿Y cuál era el otro que querían ver? Me parece que es el que mandó ella ahora, o el 1. ¿El 1 o el que mandó para el ejemplo de parcial? Ah, y antes de cambiar de ejercicio, ahí que se ve en el nivel 0, que dice factura y saca una flecha para clientes que está del lado derecho. ¿Eso a qué se referiría? O sea, no se podría hacer una flecha para atrás saliendo del sistema de venta rodada a clientes. Por eso te aparecerá. Ahí eso, viste que ella decía, del nivel 0, la factura puede volver a salir del sistema al cliente al lado izquierdo, o por una cuestión de orden, te dice, supone que todo ingresa por la izquierda y todo ingresa por la derecha. Por eso volvés a repetir cliente, cliente. Si no, es lo mismo que vos hagas la flecha de la factura que vuelva a salir al cliente por la izquierda. Pero siempre es saliendo del sistema, tiene que señalar al cliente. Claro. Claro, sí, como se vería mejor en el nivel 1 también volviendo para atrás, como haciendo una retroalimentación que copiándolo de nuevo y moviéndolo para la derecha, pero bueno. Claro. Nivel 2, por lo visto, en el ejercicio que mandó de parcial no va a tomar. Pero si no, es la implosión, siempre es la implosión de una de las burbujas, siempre es la que interactúa el usuario, no el usuario externo, no el interno. Donde tiene dos acciones a burbuja, esa es la que se abre. Y O Lina sea, acá siempre sería el cliente. Claro, si vos subís arriba un poquito, ves que ahí en la 3 dice verifica rodado y verifica cuenta corriente. Ese sería el nivel 2 que tenés que abrir. Abrís esa burbuja
y pones verifica y pones el rodado, el diccionario rodado que está verificando. Haces el flujo de información y decís disponible, ponele, que está disponible el rodado. Entonces, verifica cuenta corriente. Pones otra vez verifica, el diccionario cuenta corriente, la flecha que baja al verifica, y después sale la información a pedido aprobado, pedido rodado aprobado. Ese sería el nivel 0, el nivel 2, perdón. Siempre es el que tiene dos acciones la burbuja, y del usuario externo, nunca el interno. Ponele, ves el encargado que hace dos cosas, que actualiza cliente y cuenta corriente, eso no nunca. Siempre es el usuario externo el que se grafica en el nivel 2. ¿Cómo dijiste acá el cliente verifica rodado y más? Viste que acá tenés en la burbuja 3, dice verifica pedido. Y tenés el diccionario rodado y cuenta corriente. Debe ser si está disponible el rodado y el estado de cuenta del cliente. Eso sería el nivel 1. Para el nivel 2, vos haces una burbuja que dice, haces otra vez el flujo de información que diga pedido de rodado, verifica, qué sé yo, disponibilidades, y ahí pones rodado arriba, el diccionario, y consulta. Y después el flujo de información, haces otra flechita y pones, qué sé yo, disponible o en stock, y sacás la otra burbuja que dice verifica estado de cuenta. Y ahí consultás el diccionario cuentas. Y ahí vuelve a salir. Ese sería el nivel 2 de este. Siempre cuando tiene dos acciones juntas. Y ahí de la parte derecha, ¿qué me quedaría? Y saliendo la información de esa burbuja, te quedaría el pedido de rodado aprobado. ¿Y eso quedaría en una burbuja o quedaría en un rectángulo como estos? No, ahí ponele venta de pedido. Tenés que hacer dos burbujas. Separás esa burbuja la separás en dos. Primero pones verifica rodado, con el diccionario, la consulta, con las flechitas igual como está ahí. Es como que esta misma burbuja que está acá hecha, la partís en dos. Y después en la otra verifica cuenta corriente. ¿Entendés? Sí, más o menos. Igual creo que había mandado uno con el nivel 2. Hace mucho no lo entiendo. Sí, Claro, no mucho, no sé si lo va a tomar, porque la verdad es que tengo nada más de un solo ejercicio al nivel 2. claro, yo ya digo, yo como la hice virtual y el formato del final fue virtual, era encontrar los errores nada más, o responderle las opciones. No sé presencial, los recuperatorios de los finales cómo serán. Seguro que va a ser porque los arma ella, no los arma Salvato, los va a armar ella. Pero como ahí van a estar también los recursantes y ella va a tener algunos de los que quedan libres, y te puede tomar nivel 0, 1 y 2. Bueno, eso también tendremos que preguntarle hoy, ¿no? Claro. Porque imagínate que van a estar en la mesa final, va a estar los recursantes y depende quién les toque, le puede tocar a Lina todas las, ¿cómo se llama esto? Todos los que están dando final. Entonces ahí los matan a todos por parejo. Aunque yo vi los finales de Lina y no son difíciles. Por eso me pareció raro como lo explicó. Y en el nivel 2 entonces en general va a ir el pedido. Un pedido bueno, en este caso de rodado, siempre va al pedido, o sea, lo que se pide al externo sería. Claro, siempre voy a tener que hacer la explosión de la burbuja de verifica, ponerle la que tenga que consulta dos diccionarios. Esa es la que va a ser la explosión, perdón. Entonces esa burbuja vos la tenés que dividir en dos. Perfecto. Esa sola, porque eso es lo que muestra el nivel 2. Porque acá le enseñan nada más, no sé, toman y nos evalúan hasta el nivel 2 nada más. O si no, se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo. No, se tomaría la burbuja que desencadena la acción principal. En este caso esa es la única. Porque Claro. el pedido de venta de rodado. Claro, ella te va a tomar eso, hasta ahí nomás. Y por lo que mandó el ejercicio parcial, esperamos que no salga con nada más, va a ser hasta nivel 1 esto.
Sí, ponele que lo más complicado sería encontrar, a ver, la forma de poder organizarse junto con lo que ella quiere que pongas en el diccionario y como para entenderlo más o menos bien para zafar. Porque por ahora las 3 clases que dio, la verdad que fueron media media. Sí, por eso yo te decía. A mí no me costaba porque ya te digo, tengo 2 recursadas encima. Entonces, yo las prácticas las aprobé. Pero para mí tenía que haber explicado el nivel 0 de 0, que es más fácil, y después el nivel 1. Sí, a mí lo que me marea un poco es qué poner en el diccionario de datos en realidad. El tema de no repetir, no sé, en 2 almacenamientos DNI 2 veces, eso me cuesta un poco. Ponele, el diccionario ponele cliente, vos le podés poner o número de cliente o número de DNI. Vos tenés Como, que, como campo clave decís. claro. Ah, ¿Por DNI qué? Porque, también. Está bien. claro, ¿por qué? Porque es un número que no se va a volver a repetir. Los campos llave después se van a repetir solamente en los diccionarios secundarios serían. ¿Y qué Ponele cosa es un diccionario secundario? venta, pedido, Cuenta Claro, corriente. cuenta corriente, claro. ¿Por qué pones número de cuenta corriente y pones número de cliente? Que es el campo llave de cliente. Pero la principal va a ser cuenta de ese diccionario. Nada más que el DNI o número de cliente va a arrastrar la información del diccionario de cliente. claro. Entonces, la llave sí puede repetirse. Claro, solamente en los que serían tipos secundarios. Claro, en el punto clave. Claro, ya te digo, venta, rodados vendidos. Vos no lo vas a poder, vos no vas a poder poner nunca un campo llave en rodados, número de cliente, ¿entendés? Porque no tiene nada que ver, no se relacionan. ¿Entendés? No tiene nada que ver el número de cliente con el diccionario rodado. No tiene lógica enlazarlos, no tiene relación lógica. No es 1 a 1 ahí. Claro, no tiene que ser los datos del rodado. Claro, ahí vos pones todo rodado. Sí se va a repetir el campo llave en rodados vendidos, el número de rodado y el número de cliente. Pero siempre la principal va a ser número de rodado vendido, número de factura. Por eso siempre te conviene poner el campo llave primero y después abajo es relleno. Pero siempre tenés que identificar los que se relacionan y los que no. Por eso para mí es más fácil entenderlo, como te decía, qué sé yo, cuando emitís una factura por sistema. Vos pones el número de cliente, emitís una factura, te tira el número. Vos pones el número de cliente y te completa todo directamente los datos del cliente. Pones el número de artículo y te va a traer el número de artículo, la cantidad, el precio, todo. Por eso es secundario ese diccionario de datos, como para entenderlo. Por eso ahí se pueden repetir los campos. Claro, yo otra cosa que no entiendo es la parte de la relación entre los campos como para sacar el punto, porque yo no sé si te fijaste en un video que pasé, que era de la última clase, antes del segundo parcial, que era del cuatrimestre pasado, que hicieron un DFD, ¿no? Y estaba el ejercicio y lo hacían entre todos, y todos la mataban a preguntas. Pero el tema que cuando ella hacía el diccionario de datos, ella ponía entre paréntesis o sea, ¿cómo sería lo que está dentro del campo? No la llave, o sea, Sí, son serían los campos, las descripciones de todas las cada. descripciones y ponía, voy a DNI, después de eso saco el número de venta y bueno, entonces yo eso me mareaba bastante. Claro, ponele, viste que hay las consultas. Viste que poner, qué sé yo, obtener punto A de la burbuja 5 que te está señalando los rodados y los rodados vendidos. Ella en la consulta te puede decir eh, cuáles son los rodados más vendidos el último mes. La consulta te dice, ¿no? El listado del punto A. Entonces vos tenés que tener en rodados vendidos fecha para que identifique los más vendidos en el mes. Y en rodados, vos ya vas a tener el código de rodado.
que también va a estar en venta. Por eso ya consulta los dos diccionarios. Y no consulta uno solo, no consulta porque el rodados vendidos es secundario. Y por ella vos precisás más especificación del rodado, que en realidad lo va a tener el diccionario de rodados, no los rodados vendidos. Por eso ahí vos tenés que tener la relación lógica de decir, bueno, si me pregunta los últimos vendidos del mes, bueno, sí o sí tenés que tener en vendidos, en ese diccionario, fecha, para poder consultar más vendidos. Y si te pregunta los rodados o marcas, bueno, por más que vos tenés el código de rodado, igual tenés que consultar el diccionario de rodados. Por eso salen las dos flechas juntas. Consultás, por un lado, la fecha que te va a aparecer solamente en rodados vendidos, y rodado, dentro del diccionario de rodado vas a tener la marca. Por eso consulta los dos. No sé si te maría más o... No, ahí te entendí. Sí, bastante mejor lo que explicó. Claro, por eso te digo, el diccionario te conviene. Primero el campo llave, o repetir el nombre, perdón, del diccionario, siempre con número o código. Código de cliente o número de cliente. O ponerle ID de cuenta. cliente. Claro, idea de cliente, código de cliente, número de cliente es lo mismo. Se supone que son irrepetibles. Claro. O le puedes poner DNI. Ella lo que te dice es, bueno, si vos tenés cliente número 1, vos nunca vas a tener dos clientes con el número 1. Si vas a tener uno y dos. Por eso es campo llave. No sé si queda otra cosa. No, creo que el que pasó ella, pero si no tenemos la solución. Sí, esto es como un panorama así general. Después cuando tengamos todo, si no nos volvemos a juntar cuando tengamos todos resueltos. Tendríamos que probar a hacer uno ahora, uno rápido, como para ver si quedó claro. Y si hacemos el que mandó ella, Uno desde cero puede ser. Hagamos ese, el que es para hoy. Dale. ¿Ese? sí, porque creo que es más cortito es el que mandó la profe. Yo lo había descargado. Vos, Fran, lo habías hecho, ¿no? El que mandó Lina hace un Sí. par de días. Sí, el modelo parcial decíamos para ver. Sí, lo había hecho mal, pero yo lo voy a rehacer. Lo voy a rehacer de vuelta. O si no, para que lo paso, así más o menos lo ven y vos vas corrigiendo. ¿Sí?
de ahí de ese nivel 1, siempre tenés que, ver los flujos, la interfaz que ingresa, siempre tenés que identificar qué es lo que está ingresando. ¿Dato de qué? Dato del cliente. Espera que me estoy con el mío. Ves, poner el empleado, ingresa dato de curso, dato de pago, dato de alumno. Siempre lo tenés que identificar el flujo que ingresa. Después, las interacciones de las burbujas, las burbujas nunca interactúan entre sí. Siempre interactúan con un diccionario. Y nunca van y vienen las flechas al diccionario. Porque o van cuando actualizan o vienen cuando consultan. Porque no hacen retroalimentación. Como actualiza, solamente va la flecha señalando al diccionario. En los flujos de información, Linux siempre quiere que dentro del sistema identifique qué flujos se están moviendo. Ponerle, qué sé yo, el pedido del cliente, verifica pedido. ¿Dónde está? ¿Ese cuál? Me parece que no tenemos el mismo. ¿Ese cuál es? ¿El que mandó Lina ahora? ¿O es el 1? El 7, perdón. ¿Qué número de ejercicio es? Creo que es el que mandó la profe por los datos que veo. El que puso Franco en el chat, sí, es el que mandó la profe. Ahí en el nivel 0 está bien que desde del empleado salgan 3 flechas hacia el sistema. Yo puse una sola. Claro, vos siempre tenés que diferenciar los datos que van ingresando. O sea, yo puse una y puse datos alumnos. Tipo así generalizado. Como, me guié por los que resolvió ya. Claro, pero vos fíjate que en el enunciado dice: el empleado se encarga de actualizar el almacenamiento curso. Este almacenamiento tiene información, está ingresando varios datos. El almacenamiento cuota y el almacenamiento de datos de alumnos. Son 3 flujos que están entrando. Son 3 flujos diferentes que van a 3 diccionarios diferentes. Hay que ver ella ahora cómo lo explica. Para mí son 3 flujos distintos. Ingresa dato de curso, dato de cuota y dato de alumno. Entonces son 3 ingresos distintos para mí. Sí, yo también lo hice así, con 3 flujos distintos. El de curso, pago y alumno. Claro, y siempre ella quiere que vos pongas datos. ¿Qué dato está ingresando? ¿Qué interfaz entra? El dato alumno. Entonces, ahí vos identificás. Siempre va sobre la flechita. Siempre ella quiere que vos le pongas nombre al flujo que está moviéndose de información. Después, en el alumno, hay que mandar Fran también, siempre va qué interacción está haciendo el alumno con el sistema. Por eso, dentro de ese flujo, sobre el flujo de esa información, sobre esa línea, el alumno solicita curso, hace un pedido, de acuerdo a lo que diga el sistema. ¿Ves? Que dice: cuando el alumno solicita realizar un curso, entonces solicita curso, ¿entendés? Sobre el flujo, ¿qué está ingresando? Sí, ese sí puse solicita curso. Pero arriba siempre, así igual Fran los puso con números. Hay que ver si ella también lo toma así. Si ella lo toma así, joya. Porque lo aclaró al costado qué número, qué representa cada línea. Y siempre está bien como ves que puso sistema
puede ser sistema de curso, siempre sistema de algo, no importa. Sí, eso también vi que algunos ponen referencias a la derecha. O sea, es otra forma, ¿no? Porque ella no lo hace así. Claro, yo siempre a nosotros siempre nos hacían escribir el flujo arriba. No nos hacían la observación, salvo en los consultas que son largos. Y si Lina lo hace así, hay que hacerlo como lo hace Lina. Sí, porque se va a poner, por más que parece tranquila, después se pone en forra para corregir. Ese es el tema. Después, el nivel 1, cuando abrís del nivel 0 pasás al 1, igual los flujos tienen que figurar. De nuevo, ¿entendés? Dato de curso, el empleado ingresa dato de curso, porque vos en el nivel 1 vas a mostrar qué está pasando dentro del sistema. Entonces tenés que identificar qué dato está ingresando. Y ahí, Fran, en las interacciones, las burbujas nunca interactúan entre sí. Solamente interactúan con los diccionarios. Y siempre si actualiza, sale de la burbuja al diccionario. Y si consulta, es del diccionario a la burbuja. Porque si no, no identifica. Es como dijo recién uno de los chicos. Hace la retroalimentación. Y eso no hace el sistema porque no te está diciendo el enunciado que retroalimenta. El punto A dice los nombres de los alumnos que deben cuota, informando también el nombre del curso adeudado. Entonces ahí vos tenés que tener el diccionario de datos. Si te está pidiendo el nombre, dentro del diccionario de alumnos, vos tenés que tener el número de alumno y abajo nombre. Y abajo apellido. Informando el nombre del curso adeudado. Y ahí vos tendrías que tener el diccionario curso, número de curso, otra forma de referenciarte al nombre del curso, y el otro es la cuota. ¿Entendés? Vos tenés que tener dentro del diccionario de datos de cuota, número de cuota, y tendrías que tener el estado de la cuenta para poder consultar ese diccionario. Bueno, gracias, Víctor. Dale, dale. Si quieren, después ahora vemos qué nos dice ahora con el coso y otro día nos juntamos. Dale, dale.